Este tema damos la bienvenida a nuestra mesa política a Daniela Valencia, ella es consultora política, y también a Luis Rodolfo Oropeza, consultor político. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, Blanca, buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, pues hoy nos despertamos con esta noticia, la renuncia de Luis Videgaray a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estos nuevos enroques en el gobierno federal. Daniela, quiero preguntarte, ¿son suficientes, fueron necesarios o faltaron aún más cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto? Mira, esta pregunta se ha manejado en las conversaciones de redes sociales mucho a lo largo del día. Que si faltaba Nuño, que también era necesario dar de baja a Osorio Chong. Tenemos que entender una cosa de estrategia política. Si un jefe de Estado da de baja a 3 de sus torres, da la imagen de debilidad, de que está siendo total y completamente ineficiente y operativo. Entonces, estos cambios estratégicos tienen que ser dados de manera paulatina. Eso respondiendo a tu pregunta. Ahora, a mí me gustaría aprovechar para recordar una declaración que dio el presidente Peña Nieto justo hace una semana, que dijo que él no gobernaba para ser popular. Precisamente esta acción de mover a su hombre fuerte, un hombre muy cercano a él a lo largo de su trayectoria política, está diciendo exactamente lo contrario. Se puede leer como una acción para atacar la percepción de descontento de su administración. ¿Por qué? Porque en democracia la aceptación sí es importante. Lo dijo Maquiavelo clarísimo. Los príncipes sabios se tienen que preocupar en mantener contentos al pueblo. Ahora, ¿qué pasaba la semana pasada? Recordemos que se corrió la versión de que el principal artífice de la invitación de Trump al país, que ya ha sido calificado como un error histórico, se debió a iniciativa de Videgaray. Entonces, era necesario que alguien importante y cercano a Peña Nieto pagara este coste político. Luis Rodolfo, ¿tú qué opinas? La renuncia de Luis Videgaray fue precisamente tras este miércoles negro, que ya muchos le llaman, cuando vino el candidato republicano Donald Trump a nuestro país y que, como bien lo decía Daniela, pues se le atribuyó que el orquestar la visita de este candidato estadounidense fue precisamente pues idea y fue pues el trabajo de Luis Videgaray. En un análisis completo, Blanca, creo que debemos de ver todo el escenario. Los ajustes en el gabinete atienden a 3 elementos fundamentales. El primero, cambios que ya eran muy necesarios por desgaste de las figuras con miras al cierre de la administración. El segundo, como tú bien mencionas, la crisis de credibilidad en la que está envuelta la presidencia de la República después de la visita de Trump, a la cual creo que se le atribuye demasiado en miras de que hoy el secretario de Hacienda sale. Y el tercero, y más importante, ver cómo se integra hoy el equipo del presidente con miras al 17 y al 18, que es la crítica que han hecho los partidos de oposición frente a un claro movimiento que puede ser de tintes electorales y que allá acusan de recibido los líderes parlamentarios y por supuesto los líderes de los partidos en todo el país. Este reacomodo, ¿cómo lo podemos, qué lectura le podemos dar? Entendemos y ya pues muchas voces han hablado al respecto que Luis Videgaray ahora al dejar su cargo frente a la Secretaría de Gobernación se irá dicen que como candidato a la gubernatura del Estado de México y otros como operador político para que el PRI pues no pierda este bastión, este estado tan importante en cuanto al número de electores. ¿Qué lectura podemos darle? Porque también hay que recordar que Luis Videgaray es un hombre de la total confianza del presidente Enrique Peña Nieto, incluso pues fue su mano derecha durante la campaña presidencial en el 2012. Daniela. Claro. Si el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México realmente quiere competir las elecciones estatales el próximo año, pensar o plantearse en candidatear a un personaje político tan desgastado, yo lo calificaría cuando menos de una torpeza. Es una versión que era obvia de esperarse, pero no considero que vaya por ahí el asunto. Hay otro dato que poner sobre la mesa. Recordemos que mañana se hace la entrega del paquete económico para el próximo año. Entonces, voltemos a ver este cambio de fichas. Sale Videgaray porque ahora mismo es un actor político en su momento más debilitado, más desgastado y ante un eminente recorte, un recorte más, ¿por quién lo cambia?
lo cambia por José Antonio Meade. Que es más conciliador. Exactamente, que tiene una imagen personal de más conciliador, en general de dar buenos resultados, en tanto que ha sido un secretario de Estado transeccional, claro. Es decir, no está identificado como el círculo duro priista, peñista de toda la vida, y que en general ha dado buenos resultados. Porque además ha estado en varias secretarías, fue secretario de Hacienda también en el sexenio pasado, en el sexenio panista de Felipe Calderón, también fue secretario de Energía y también secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, esto que tú nos dices, que ha sido un personaje transeccional y que tampoco está identificado con ningún partido político. Exacto, o sea, en ese sentido podría verse como una táctica estratégica para dar un mensaje de eficiencia, que más allá del club de Toby, el club peñista, el presidente está haciendo un cambio de fichas para dar resultados. Esa es la lectura más positiva de estos cambios, porque a final de cuentas tampoco es que haya hecho algún cambio donde oxigene del todo las figuras políticas de su gabinete, porque no hay nadie totalmente ajeno, en tanto que Meade ya era su secretario de Estado y que venga de fuera. Claro. Luis, ¿podemos rescatar algo de la gestión de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Sin duda le tocaron momentos complicados en cuanto al ámbito nacional y también internacional. La mano derecha siempre será la mano derecha, Blanca. Yo creo que la confianza que tiene el presidente en la figura de Luis Videgaray está muy probada. No olvidemos que él fue el coordinador de campaña de Rubiel Ávila en un momento donde decidieron por un candidato que no era del primer círculo del presidente de la República para encabezar la candidatura del Estado de México y apuntalar la candidatura de Peña. Segundo, creo que hay que atribuirle también que fue el artífice de varios de los acuerdos para las reformas estructurales que le dieron mucho vestido al gobierno de Peña al inicio de la gestión. El Pacto por México, él fue una de las figuras principales de mayor confianza con diversos interlocutores políticos de su partido y de partidos de oposición, y que, sin lugar a dudas, deja una huella importante. ¿Dónde viene el claroscuro? Aumentos en las gasolinas que habían prometido que no se iban a dar, aumento también en otro tipo de energéticos como la electricidad que no se iban a dar, y desde luego aumento en los impuestos que han generado mucho encono. Tiene un estilo muy particular Luis Videgaray, es un hombre muy directo y se le ha acusado pues, de ser también bastante impositivo. Que esto es una imagen que tendrá que cambiar pues el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público en manos de José Antonio Meade Curibreña, que como ya lo comentamos tiene una figura más conciliadora. Quiero preguntarles ahora que pues José Antonio Meade Curibreña se va a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray sale por estos momentos de la escena política y pues Miguel Ángel Osorio Chong ahora podríamos decirlo o podríamos visualizarlo como el hombre más fuerte o uno de los hombres más fuertes dentro del gobierno federal. ¿Cómo se va pues moviendo este ajedrez político rumbo a la elección del 2018? Porque pues también hay que resaltar que estos eran presidenciables del PRI. Se mantienen, creo que dentro del escenario, Osorio Chong sigue teniendo una posición sólida y como decía Daniela, creo que es un movimiento entre leales. Tenemos un cuadro sumamente probado que manda un mensaje de total confianza a los mercados, un hombre que ha probado su capacidad en diversas secretarías. Un dato histórico importante es que hoy por hoy es el mexicano que más carteras ha ocupado en la historia. El anterior era Plutarco Elías Calles, que ocupó 4, ahora es Meade el que ocupa con 5 la primera posición, y que da un aire fresco, sí al manejo y sí al cierre de la gestión en un momento que lo necesita. Y en el caso de el hoy secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, pues llega, creo que el hombre que tiene más antigüedad dentro del primer círculo de Peña, el que lo acompañó en la universidad, el que fue su compañero de gabinete con Arturo Montiel, desempeñándose como secretario de Administración y como secretario de Finanzas, y que ha acompañado en los momentos más duros al presidente para negociar cosas de suma relevancia desde la Secretaría de Gobernación, como es el caso de la crisis del Politécnico y del propio CENTE. Daniela, en este sentido quiero preguntarte, la oposición hoy, por ejemplo, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, ha criticado mucho la designación de Luis Enrique Miranda al frente de la Sedesol, porque dicen que
él viene a ser un operador político, a utilizar al asesor como pues una instancia para llevar votos, pues para hacer una operación política electoral más que de cercanía con la gente y de combate a la pobreza. ¿Qué decir ante esto? Bueno, que era una hipótesis obvia y que era necesario y evidente que la oposición la iba a capitalizar, precisamente por el contexto, porque el próximo año hay elecciones y porque evidentemente dentro del historial de Miranda están estas habilidades de hacer operación electoral y pues bueno, dentro de la historia de este país hay antecedentes de el mal manejo de estos programas sociales para procesos electorales. ¿Qué es lo que tiene que hacer Luis Miranda? Dar resultados efectivos y oportunos. Ahora, me gustaría complementar lo que decía Luis Rodolfo respecto al tema de Osorio Chong. ¿Por qué hubiera tenido un alto costo político destituirlo o cambiarlo o mandarlo a otra secretaría en este momento? Porque recordemos que sigue abierto el conflicto entre CENTE y Secretaría de Gobernación. Y porque eso fue uno de los principales cuestionamientos que ha habido en redes sociales. Nuño, ¿por qué no? Osorio, ¿por qué no? Haber destituido o intercambiado a cualquiera de estos dos secretarios de Estado hubiera dado la oportunidad a la oposición de sentenciar como absoluto fracaso estos intentos de negociación que el gobierno federal insiste en enmarcar como de avance. Por eso es que ni Osorio ni Chong se fueron ni Osorio ni Nuño se fueron el día de hoy. Bueno, perfecto. Daniela Valencia, Luis Rodolfo Oropeza, gracias por estar esta noche en nuestra mesa de análisis, donde pues pudimos saber un poco más de cómo se está moviendo este ajedrez político, sobre todo en las altas esferas de la presidencia de la República, es decir, del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas, Blanca. Si me permites nada más marcar un punto, mucho ojito a cuál fue la reacción por Twitter de Andrés Manuel López Obrador. Que de hecho la tenemos en estos momentos, producción no la puede poner en pantalla. Fue crítico. ¿Cómo calificarías la reacción de Andrés Manuel López Obrador? Ahí tenemos el tuit, dicen, aunque sea por factores externos y se trate de la misma baraja, importa frenar la caída de Enrique Peña Nieto. No queremos construir a partir de escombros, dice. Exacto. Aquí con lo que yo concluiría el día de hoy es que para que el enemigo acérrimo por excelencia del presidente de la República y quien tiene altos niveles de competitividad de cara a 2018, o si hoy fueran las elecciones, diga eso, es porque estamos llegando a puntos extremos de desacreditación de la investidura presidencial. Entonces, ojalá, de todo corazón, cualquier mexicano que ame su país, que le prenda una veladora a Peña Nieto, porque por el bien de la imagen presidencial tenemos que levantar esos índices de credibilidad. Para que lo diga AMLO, es que ya estamos en focos rojos. Perfecto, Luis Rodolfo Oropeza, Daniela Valencia, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Blanca. Gracias a ti, Blanca. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.